decir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Bienvenido a este programa, Sembrando Esperanza. Te doy la bienvenida porque sé que hay mucha gente que están descubriendo, al cabo de los años, están descubriendo que hay un programa en Costa Noroeste que se llama Sembrando Esperanza. Y ayer mismo un señor me llamó porque lo había visto y le había gustado. Así que si eres uno de ellos, pues bienvenido. Si eres uno de los habituales amigos nuestros de este programa, pues te felicitamos porque escogiste el mejor programa y la mejor cadena, Costa Noroeste. Bien, en esta tarde vamos a intentar de ver algo, simplemente aunque sean las pinceladas, no vamos a meternos a fondo en el tema, porque este mes pasado se ha celebrado lo que es, no voy a decir en todos los países del mundo, porque España no celebra ese día, el Día de la Reforma. Hay muchos países en el mundo que están celebrando el Día de la Reforma, como el Día de la Biblia, por ejemplo, que también lo celebramos la Iglesia Evangélica, por lo menos en España y en Sanlúcar llevamos ya años haciéndolo. Quiero decir que realmente vamos a ver un poco el tema este, sí. ¿Qué fue la Reforma? ¿Qué causó la Reforma? ¿Qué beneficio nos dio la Reforma? ¿Qué nos queda aún hoy de aquella Reforma del siglo XVI, que no patrocinó, digamos, o no protagonizó Martín Lutero, sino que fue toda una influencia que ahora nos lo explicará nuestro entrevistado. Con todo esto me gustaría que, si lo que causó, y además los escándalos de la Reforma fue una Biblia, me gustaría que tú la tuvieras. Esta es la tuya. Y si alguien más me llama, le buscaremos otra, ¿vale? Pero esta es la tuya, tú que me estás escuchando ahora. Bien, pues para este tema habíamos intentado buscar a alguien que nos pudiera explicar bien. Y además que ustedes le conozcan, porque ya este señor o hermano ha venido más de una vez, más de dos, y yo he ido, y así hemos estado grabando algunos programas. Se llama Serafín Procel. Él es asturiano, pero bueno, yo vaya por aquí en la provincia de Cádiz unos añitos y le conozco. Bienvenido, Serafín. Bien hallado. Estoy muy contento de estar una vez más contigo y con todos los que siguen este maravilloso programa. Felicitarte, oye, porque siempre está más o menos dispuesto a, si hay un lugar donde meterte, pues está dispuesto a venir. Y en general, tú compartir los programas, pues a la gente le gusta. Así es que, por eso me animo a seguir invitando a Serafín como a otros más que tengo por ahí, que son los más habituales a este programa. Si yo te preguntara, la primera cosa que me gustaría preguntarte es, realmente, ¿cuál fue la causa de que explotara esa reforma en la Iglesia y hubiese un cisma tan grande que dura hasta hoy? Bueno, tenemos que analizar esa causa como el resultado de varios factores que se fueron produciendo en la Europa de los siglos XIV y XV hasta llegar al XVI y que confluyeron en lo que hoy conocemos como la Reforma, ¿no? O la Reforma protestante. Fueron factores tanto económicos, sociales, políticos y evidentemente espirituales, ¿no? O religiosos, que provocaron que tanto estudiosos, clérigos, teólogos, filósofos, como una gran parte de la cristiandad se encontraran cada vez más incómodos y no aceptaran lo que estaba sucediendo en Europa. Además, durante esos siglos hubo estallidos como por ejemplo la peste negra, que asoló Europa entero y
Se cree que llegó a esquilmar al 60% de la población europea, lo cual también hace que el ser humano, ¿no? Las catástrofes naturales, hace que las personas de alguna manera reaccionen y sufran una sacudida. Y como decía, pues ya a partir del siglo XIV aparecen los que llamamos o conocemos como reformadores, que eran, como digo, teólogos, filósofos, algunos incluso eran monjes agustinos, que en su estudio de la escritura y análisis de la sociedad veían que algo no estaba bien. Veían que desde la iglesia dominante, que era la iglesia católica y apostólica y romana, pues estaban llevando a cabo, podríamos decirlo así, prácticas que contradecían la escritura, que traían mucha degradación moral al propio seno de la iglesia y que de alguna manera pues estaban afectando de manera grave a la vida de las personas. Solamente por nombrar a 3 o 4 para que los que nos están escuchando y viendo les pueda sonar, ¿no? Tenemos a John Huss, a John Wycliffe, Erasmo de Rotterdam, que posiblemente sea el más conocido de ellos, y a Zwinglio, entre otros, hombres que comenzaron a denunciar con la Biblia en la mano una situación que no podía seguir así por mucho más tiempo. Así que eso fue el caldo de cultivo, por así decirlo, ¿no? La situación general fue el caldo de cultivo que de alguna manera pues estalló con ese momento en el que Martín Lutero, que es el más conocido de todos, pues expuso el muro de WhatsApp o el muro de Facebook o el muro de redes sociales en aquel momento era la puerta de las catedrales, y él pues aprovechó que era doctor en teología para ir a la catedral de Wittenberg y clavar las 95 tesis, esos puntos en los cuales él expresa lo que él cree después de haber estudiado la Biblia por años, y puntos que contradecían lo que la Iglesia enseñaba y practicaba en aquel momento. Entendemos que una de las causas principales por el cual el pueblo llano y miserable entonces en aquellas fechas se dolieron fue la compra de la indulgencia, es decir, tú puedes comprar el perdón antes de hacer la acción o después de hacer la acción. Sí, claro, el hecho de que la Reforma coincidió también con el auge del Renacimiento, los primeros pasos del Renacimiento, el humanismo y todo ese volver a ver al hombre de una manera distinta, ¿no? A dignificar la figura del ser humano. Entonces, evidentemente, había una gran parte de la sociedad que tenía un gran hastío, uno, por la ignorancia del propio clero, dos, por las intrigas que se producían en la sede clerical y papal, también por la venta de cargos eclesiásticos, por ese interés que había más en los asuntos terrenales que en los celestiales y el cuidado de la pastoral de las almas, y de alguna manera lo que ya fue la gota que colmó el vaso fue la venta de las indulgencias. El poder comprar con dinero, el tener la posibilidad de que tus pecados o los pecados de otros que ya habían fallecido fueran perdonados por dinero. Claro, el Lutero, en uno de sus viajes a Roma, él fue como un hombre de fe, esperando encontrar un lugar maravilloso, y se encontró con una corte papal completamente corrupta, llena de intrigas, llena de exuberancia material por todas partes, y ahí supo de que las indulgencias que se estaban vendiendo pues iban al fondo del Vaticano, es decir, se estaba reformando San Pedro del Vaticano, y como no había dinero y los reyes que apoyaban a la Iglesia estaban endeudados hasta las cejas, pues una manera de poder recaudar dinero fue la de la venta de indulgencias. Y claro, eso ya fue de alguna manera la guinda sobre la tarta que hizo explotar, porque era aberrante, totalmente antibíblico, y era como explotar aún más, aprovechándose de la ignorancia, ¿no? Y de la buena fe del pueblo, para sacar un beneficio que nada tenía que ver con el cuidado de las almas. Ni con bienes espirituales. Absolutamente, absolutamente. Y por otro lado, el pobre miserable, si no tenía casi ni para comer, ¿cómo va a pagar para sacar un alma? Cuando los ricos, los señores,
sí podían, ¿no? Completamente, ¿no? De hecho, muchas de las enseñanzas que se fueron introduciendo en la Iglesia durante esos siglos mantenían a las personas no solamente en un estado de ignorancia, sino en un estado de terror ante el futuro eterno, un estado de incertidumbre, y el propio Lutero sufría mucho de eso. Él era un monje de vocación, un hombre de fe, atormentado porque no sabía qué iba a ser de su alma cuando muriese. Era un hombre que era muy austero, practicaba las oraciones, los ayunos e incluso las propias flagelaciones, pero veía que todas esas obras que la Iglesia le exigían para callar su conciencia no hacían sino acrecentar su desasosiego y su incertidumbre en cuanto al futuro. De hecho, la justificación para salvación era el tema que más le agobió durante años, y fue gracias a que él era doctor en teología y tuvo la oportunidad de estudiar para luego enseñar especialmente las epístolas de Romanos, Efesios y Hebreos, que él llegó a la conclusión que luego desencadenó en esa exposición de las 95 tesis y el desarrollo de su teología, ¿no? Que es que la justificación para ser salvos es mérito única y exclusivamente de Dios. Es un regalo, es un don de Dios para los hombres, donde el hombre no tiene mérito alguno. Se recibe por fe, y mediante esa fe es que podemos ser salvos, esa fe en el sacrificio de Jesús. Eso a Lutero le dio un descanso terrible en cuanto a su alma, pero lo lanzó directamente a la batalla, que él nunca pretendió. Él nunca quiso salirse de la Iglesia católica. Fue expulsado porque sus enseñanzas bíblicas, bueno, lo expusieron. Es que a la hora de enseñar él el tema de la justificación, como lo dice la carta a los romanos y otras cartas más, la verdad que Lutero se encontró con su propia conciencia como un muro acusándole, ¿no? Eso es. Entonces, ¿cómo yo enseño lo que el texto bíblico nos enseña cuando yo soy un clérigo que estoy representando lo que aquí dice, ¿no? Es un poco, y ahí es donde vino todo el confrontamiento de Lutero. Sí, de hecho, si me permites, sí, léeme. Romanos capítulo 5, tenemos uno de los versos que a él le impactó tanto, que lo sacudió, pero a la vez alumbró sus ojos para comprender qué es lo que Dios había hecho para justificarnos delante de él. En los versículos 1 y 2 de Romanos 5 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y en la epístola a los Gálatas, Lutero seguía leyendo en el capítulo 2, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Ahora también nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo. Claro, cuando Lutero lee, estudia, analiza esto y ve que es tan sencillo como Dios lo ha hecho, yo no tengo que hacer nada más sino creer y aceptar por la fe ese sacrificio, y con eso es más que suficiente para ser salvo, para estar justificado delante de Dios y, por lo tanto, como hemos leído, tener paz, que es lo que él no tenía en su alma y es lo que muchas personas no tienen. Él se enfrentaba con un futuro incierto. ¿Qué pasaría? Claro. Que por todo lo que hacía y la Iglesia le mandaba a que hiciera hacia su cuerpo, esto no le daba resultado. No, es más, vivía cada vez más atormentado. Más atormentado. De hecho, en Efesios dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto dice no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se vanaglorie. Es un don de Dios, es un regalo inmerecido, pero es un regalo disponible para todos aquellos que creen. Porque si fuera por obras, el que puede, como ocurría con las indulgencias, el que podía pagaba, claro, y sacaba a sus seres queridos de los purgatorios o del infierno. El que no podía pagar, pues eso era eterno para siempre en este purgatorio. De hecho, la gente vivía en una total incertidumbre. Y una de las estrategias que usaba la Iglesia en aquellos tiempos era el miedo, precisamente el miedo y el terror, para tener a las personas subyugadas y a las personas controladas. Dios te va a castigar. Efectivamente. Presentaban a un Dios de castigo en vez de a un Dios de misericordia. A un Dios que estaba esperando ahí con el garrote para condenarte al infierno eterno. Ya no tenías una vida miserable, no solo una vida miserable en la tierra, sino que además tenías que pasar la eternidad
El segundo tema que tenemos, y lo tenemos aquí apuntado, es el sacerdocio. Sí, el sacerdocio, siempre hemos visto que los sacerdotes pues eran, desde pequeños lo hemos visto nosotros, y incluso había una costumbre, yo recuerdo, yo era muy chico entonces, que no sé si eran unos capuchinos o monjes, que iban con su hábito y un cordón blanco con nudo, y los chiquillos nos acercábamos y le dábamos un beso a los nudos de eso. Ese sometimiento total a ese sacerdocio, que es un hombre normal como yo, me imagino que con los errores que cometo yo, ¿no? Y esa sumisión a una persona, ¿no?, en el cual incluso parece que, según la Iglesia, tiene la autoridad de perdonar mis pecados, ¿no? Sí. ¿Cómo encontramos eso ante la Biblia? Bueno, y ante como tema de la Reforma. Evidentemente, el cristianismo primitivo no era así. Esto se fue torciendo, por decirlo de alguna manera, a partir del siglo IV, ¿no? Cuando, con la llegada de Constantino y su supuesta conversión al cristianismo, pues el cristianismo pasa a ser la religión oficial del Estado, y entonces política y religión se mezclan hasta que tenemos a una iglesia con más prácticas paganas, políticas y de otra índole que realmente basadas en la Escritura. Evidentemente, cuando el emperador, que era la autoridad suprema, en muchos casos considerado un dios encarnado, era la cabeza de la Iglesia, pues ya el poder de alguna manera se encuentra o se focaliza en una persona. Pero la Biblia es totalmente contraria a esto. Lo que la palabra nos enseña, fíjate, el propio Jesús dijo, lo encontramos en Mateo 23:9, que no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ya Jesús dijo, no llaméis Padre a nadie, porque Padre hay uno. O sea, Jesús dice que nuestra paternidad espiritual proviene de Dios. O sea que Él es la total y última y única autoridad. Jesús, como mediador entre Dios y nosotros, es el único mediador suficiente, es el único que hizo una obra vicaria, o sea, en favor de la humanidad. ¿Por qué? Porque ha sido el único hombre que ha vivido en total santidad, perfección y justicia. Y por lo tanto su sacrificio en la cruz fue aceptado por el Padre. De ahí que la fe deba ponerse solamente en Él. Ningún otro hombre. Todos somos pecadores. Romanos lo dice, por cuanto todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, a nadie se le debe llamar santidad, o su santidad, o como lo queramos decir, y a nadie se le debe llamar Padre en la tierra. ¿Por qué? Porque Padre Santo solo hay uno, y es Dios Padre. Mediador entre Dios y los hombres, en 1 Timoteo, capítulo 2, lo dice así. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es decir, Dios encarnado es el único autorizado por Dios, Padre, para interceder por los pecadores. Pero aquel que murió y que también resucitó en rescate, ¿no? Murió y resucitó en rescate por todos los pecadores. Así que no cabe en la enseñanza evangélica, como enseñanza bíblica, apostólica, no cabe esta figura de autoridad suprema que en aquellos siglos, y en el siglo actual todavía sigue existiendo dentro de la Iglesia, porque se contradice totalmente la enseñanza bíblica. Una pregunta que no hemos formulado y te la lanzo. ¿Podríamos decir que la figura del papado es una figura política más que religiosa, más que cristiana? Bueno, evidentemente, desde los siglos, tal vez 11, 12 en adelante, sí. Hoy día, evidentemente, el Vaticano es un Estado, ¿sabes? Político. Político. Entonces, el Papa es el jefe del Estado del Vaticano. Entonces, es una figura política y a lo largo de los siglos, tristemente, los papas han estado más interesados muchas veces en temas políticos, temas territoriales, temas económicos, que en los temas espirituales. Pero para mí lo más triste o lo que realmente confunde más a las personas
es cuando enseñas que un hombre que no sea Jesús, o sea, además de Jesús, puede haber un hombre o una mujer, como puede ser el caso de María, que actúa como mediadora o intercesora. Que determinados hombres, como pueden ser ciertos santos o mártires, nombrados y así catalogados por la Iglesia, pueden interceder por los pecadores. O sea, esto uno, estás equiparando a pecadores a la altura de Jesucristo, lo cual ya es una herejía, es una aberración teológica. Y en segundo lugar, estás despreciando el sacrificio de Cristo. Estás despreciando la obra que Dios encarnado hizo en favor de toda la humanidad, lo cual es terrible. Es terrible y tristemente aleja a las personas de buen corazón, de buena fe, que buscan el camino de salvación, lo estás alejando. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, no dice yo soy un camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, nadie puede ir al cielo si no es a través de mí. Si le das otras opciones, pues claro, las personas se confunden. La idea de sea mujer o sea hombre, el ser corredentor, ¿se podría llamar eso de eso? ¿Cómo suena eso de corredentor? La Biblia no presenta esta figura de corredentor o corredentora en ninguna parte. Es más, lo deja claro. Hay un solo redentor, Jesucristo, hay un solo mediador, Jesucristo, hay un solo camino de salvación, Jesucristo. Entonces, cualquier enseñanza, cualquier dogma que introduzca a otras personas como caminos de salvación es una enseñanza herética y contraria a la Escritura. Y además trae muchísima confusión a las personas de buena fe, de buen corazón, que quieren encontrar el camino de salvación, que quieren tener garantizada su eternidad en el cielo con Dios, pero se les dan otras posibilidades. Y al darle otras posibilidades distintas a las que la Biblia presenta y nos ofrece, lo estamos engañando. Y al engañarnos los podemos estar abocando a la condenación. Sí. Serafín, viendo lo que tú nos estás diciendo, citando los textos bíblicos, de que no hay, digamos, redención aparte de la persona de Jesús, que no hay ningún otro mediador ni alguien que pueda influir de alguna manera en el corazón de Dios para que Dios haga una obrita a nosotros, ¿no? Estas doctrinas que se enseña todavía, cuando Lutero, me suena que no existían, ¿es así? Así es. Sí, el tema de la Inmaculada Concepción y de la después ascensión de María al cielo son dogmas que aparecieron, vamos, muy tardíamente. Estamos ya acercándonos al siglo XIX, XX. No es algo que en aquella época, en aquellos tiempos, Lutero tuviera que combatir. Fue algo que incluso ya con la reforma establecida y ya con el cisma completamente bien delimitado, pues fue apareciendo, pero como estaba diciendo en la pregunta anterior, es totalmente contrario a la Escritura. No hay nada en la Biblia que permita creer o que nos induzca a pensar que ninguna persona, ni siquiera María, que evidentemente fue una mujer especial, una joven especial, favorecida a los ojos de Dios, porque Dios vio un corazón de fe en ella para creer un milagro en aquellos años que a ella le costó su reputación y muchos problemas en la vida. Pero más allá de eso, María fue una mujer que nació, tuvo que creer en Jesús, en su propio Hijo, para arrepentirse de sus pecados, creer en su obra expiatoria y morir para, en el futuro, en la resurrección de los justos, volver a resucitar junto con el resto de los creyentes. Eso es lo que dice la Biblia. Más allá de eso, es ir en contra de la propia Escritura. Pero claro, lo tenemos en los siguientes apuntes que vamos a estar tratando, ¿no? ¿Qué es lo que enseñaba la Biblia? Pues claro, la Iglesia enseñaba cosas que iban en contra de las propias enseñanzas apostólicas del primer siglo. Y tristemente, a lo largo de los siglos, eso se ha perpetuado. Sí, también algo fuera un poco del guión. ¿Cómo se entiende o cómo se explica que la Iglesia
cristiana entendemos y se pretende que la Iglesia cristiana sigue la doctrina de Cristo, digamos, impresa en un libro llamado la Biblia, esté haciendo y viviendo y enseñando prácticas que ni por la mente de Jesús, ni de ninguno de los apóstoles que escribieron hasta el año 90, creo que fue el último Juan, que escribe, ninguno de ellos se le ocurre ni por el pensamiento pasar estas doctrinas que hoy la Iglesia llamada cristiana está enseñando en contra de lo que dice la misma Biblia. Claro. Que la Iglesia que se encontró Lutero y la que nos podemos encontrar hoy tienen muchas cosas en común, otras que ya varían, pero una de ellas es que la Iglesia pretendía y pretende que su palabra, empezando por la palabra del sumo pontífice, que es el Papa, sea, uno, autoritativa y dos, irrefutable, lo cual también contradice la Escritura. La Biblia se presenta a sí misma como la única e irrefutable palabra de Dios. Y eso es lo que Lutero y los reformadores defendieron. O sea, la palabra de Dios es la Biblia, es lo que tenemos revelado en los libros que nosotros consideramos como canónicos. Son libros que entendemos inspirados por Dios. Fuera de eso no es palabra de Dios. Son interpretaciones, son dogmas humanos que podemos ir introduciendo en base a interpretaciones, pero es más, la propia Escritura se interpreta a sí misma. Ajá. No podemos interpretar la Escritura al margen en base a nuestra cultura, nuestras creencias, o como pasaba en la Iglesia Católica y sigue pasando actualmente, en base a ritos paganos que se fueron introduciendo dentro de la Iglesia para ir acomodando, ¿no?, el cristianismo a los pueblos que Roma iba conquistando y que la Iglesia iba alcanzando. Entonces, claro, ¿cómo se come eso, por decirlo de alguna manera coloquial? Si tú equiparas la palabra de un hombre a la palabra de Dios, pues ya ambas palabras valen lo mismo. Y si valen lo mismo, tú puedes contradecirla, porque tu palabra, aunque contradiga la Escritura, tiene valor, tiene autoridad. Y eso es terrible, eso es terrible. Sí, sí. Bien, el reloj no para y tenemos que ir andando un poquito más. ¿Qué le ofrecía la Iglesia? Tengo puesto por aquí la pregunta 5, ¿qué le ofrecía la Iglesia a los pecadores para que tuviesen paz espiritual? Bueno, debemos decir, vaya por delante, que la Iglesia Católica siempre ha tenido dentro de sus dogmas de fe la justificación por medio de la fe en la obra de Jesús. Eso está, en sus dogmas. Lo que sucede es que como la propia Iglesia se había autoproclamado el único camino de salvación, o sea, decía que fuera de la Iglesia Católica Apostólico-Romana no había salvación. Y además, ella era la única que podía interpretar el texto, que durante siglos se leía o se enseñaba en latín, cuando mucha parte del pueblo no entendía latín. Entonces, el 99% no sé. Entonces, claro, se fueron introduciendo enseñanzas dentro de la Iglesia que, como estamos diciendo, pues contradecían la Escritura y mantenían al pueblo en la ignorancia y en la incertidumbre en cuanto a su salvación. Entonces, la Iglesia pues ofrecía, uno, a la propia Iglesia como el camino de salvación. Dos, presentaba la doctrina del purgatorio, ¿no?, ese lugar intermedio del cual a ver si se salía y cómo se salía, ¿no?, antes de llegar al cielo. Ofrecía las buenas obras, ofrecía las obras de caridad, las peregrinaciones a lugares que se suponía que donde la Virgen o santos o había pasado algo, ¿no? La devoción por los santos también ya empezaba a desarrollarse en aquellos años, las propias oraciones por los muertos, cosa que es totalmente contrario a la Escritura. Y también, y en ese momento en el que ya pues estalla la Reforma, la compra, la posibilidad de comprar indulgencias
que te permitan a ti ganarte el cielo y a los que ya están muertos sacarlos de donde estén, para llevarlos al cielo. Entonces, eso era un poquito todo lo que la Iglesia, resumiéndolo evidentemente, ofrecía a las personas, pero como vemos, son todo elementos contrarios a la Escritura. Demasiado casero. Sí. Demasiado casero. Sí, contrarios a la Escritura. De hecho, el auge de las lenguas vernáculas, de las lenguas propias de los pueblos, y el decaimiento del latín fue parte también de lo que producto de la Reforma. O sea, de lo que hizo que la gente pues pudiera tener ese acceso. Pensar que el primer libro que se imprimió en la historia de la humanidad, yo hablo de imprimir, ¿sabes?, de forma mecánica, y fue la Biblia, porque coincidió la Reforma con el invento de la imprenta, lo cual pues hizo que la Biblia en la lengua del pueblo pudiera llegar y alcanzar a las masas. Y claro, la propia palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que cuando la gente lee la Biblia, lee la verdad, y al leer la verdad se da cuenta de lo que es la mentira. Y descubre algunas cosas. Hay un texto que Jesús, es una respuesta de Jesús a una pregunta que le hicieron los saduceos, los fariseos, en fin, toda esta camarilla que había allí en Jerusalén. Mostrándole la moneda, le dice: Señor, ¿le damos tributo a César o no le pagamos a César? Entonces Jesús le dijo una frase: mostrarme la moneda, para tenerla en su mano. Y dice: ¿de quién es esta imagen? Dice: del César. Si puedo darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Yo tengo una pregunta: ¿son antagónicos el poder y la religión? Bueno, yo voy a dar mi opinión personal. Tu opinión personal. Evidentemente entiendo que haya muchas opiniones y seguramente más acertadas que la mía. Yo creo que no son antagónicos. Ahora, también entiendo que se requiere de una madurez espiritual y de un compromiso con Dios y con su palabra, un compromiso inquebrantable, ¿vale? Porque hay un refrán que es común, pero es muy cierto: el poder corrompe. El poder corrompe. Entonces, y está demostrado. Está demostrado. La evidencia lo demuestra. Entonces, creo que no son antagónicos, pero mucho ojo. Se requiere de una madurez, como digo, y un compromiso con Dios y su palabra inquebrantables, y sobre todo de entender que Dios te quiere ahí, por el motivo que sea, para influenciar de alguna manera positiva en la sociedad y en la generación de tu tiempo. Ahora, lo que sí creo firmemente es que nunca se deben mezclar poder y religión. Nosotros vivimos en un Estado constitucionalmente laico, pero evidentemente en la práctica no es así, no es así. Entonces tenemos un jefe del Estado, tenemos gobernantes que pueden profesar la fe que ellos consideren oportuna y están en su derecho, pero como gobernantes o como jefes de Estado o como representantes de todos los españoles o todos los sanluqueños, no deberían participar públicamente desde su posición a favor de una u otra confesión. ¿Por qué? Porque están usando el poder para favorecer y, de consecuencia, para discriminar. Entonces, entiendo que el poder en buenas manos es bueno, bien ejercido, es beneficioso para la sociedad, y más cuando es un poder que, aun no mezclándolo con la religión, quienes lo ejercen bajo los valores de la Escritura. Porque si algo hace la Biblia es dignificar a la persona. O sea, con la Reforma, uno de los beneficios más maravillosos y más plausibles que trajo la Reforma, uno, fue la educación para todo el mundo. Dos, fue el desarrollo económico y la justicia social. Y tres, algo que está muy de boga hoy día, es la dignificación de la mujer. Porque la mujer, en la Iglesia Católica, y la mujer en aquellos siglos, era un cero patatero, era un cero a la izquierda. Estaba escondida en las casas, en los hogares, estaba abocada al ostracismo. En cambio, con la Reforma, de hecho tengo hecho algún estudio acerca de las mujeres de la Reforma, es muy interesante porque nos muestra cómo el conocimiento de la Biblia y el poner en práctica las enseñanzas de la Biblia dignifica a todo ser humano, y de forma muy especial a las mujeres y a los niños. En sociedades como las que tenemos hoy, sufrimos la lacra pues, de lo que se llama, creo, a mi entender, malamente llamada violencia de género. La violencia es violencia, es contra las personas, o la violencia vicaria, ¿no?, contra los niños, es violencia.
Pero una sociedad desarrollada donde las mujeres cada vez sufren más, donde los niños cada vez sufren más, de todo tipo, donde la trata de personas, contra la cual nosotros luchamos como Iglesia Evangélica y como hijos de Dios, está cada vez más extendida e institucionalizada en las sociedades. ¿Por qué? Porque si abandonamos los principios de la Biblia, que son principios que dignifican al ser humano, principios de justicia social, de igualdad, pues evidentemente nuestras sociedades se descomponen, y es lo que estamos sufriendo hoy día, y es lo que sufrían de otra manera, evidentemente, antes de la Reforma. Es más, los países que adoptaron la Reforma son países que al día de hoy son económicamente más prósperos, socialmente más justos y tecnológicamente y culturalmente mucho más desarrollados que aquellos países que no se beneficiaron de la Reforma. Exactamente. Bien, Serafín, el reloj que tengo ahí está marcando casi el final. Para dejar un poquito claro el tema de la justificación, danos una pincelada, porque si hay algún amigo que tiene un poco esa lucha que tenía Lutero en su corazón, pues podamos darle algún rayito de esperanza, por favor. Bueno, en primer lugar, lo que quiero que sepas es que Dios creó al ser humano para tener una relación íntima y personal con él. Una relación sin intermediarios. Dios no necesita intermediarios para relacionarse contigo. El pecado nos separó de Dios, te separó y me separó de Dios, a todos. Y para eso vino Jesús, para ser ese puente que abriera de nuevo el acceso hacia Dios. ¿Cómo puedes mantener esa relación, querido amigo, querido oyente? Pues, en primer lugar, creyendo, apoderándote de ese beneficio de la cruz de Jesús por la fe. Después tienes que arrepentirte, como hicimos Pepe y yo y todos aquellos que somos hijos de Dios, arrepentirte de tus pecados, confesárselos a Dios, a Dios. Dios no necesita intermediarios, a Dios. Y después, pues yo te desafío y te animo a que conozcas la palabra de Dios. Conociendo la palabra y obedeciéndola, podrás tener esa relación íntima y personal con tu Padre que está en los cielos, y el Espíritu Santo se encargará de recordarte cada día que eres un hijo de Dios. Muchas gracias, Serafín, por A ti, un placer. el tiempo y bueno, las explicaciones. Y a ti, querido amigo, que estuviste esperando un rato, digamos, que empezara el programa, o a ti que lo has encontrado ahí de sorpresa. Tengo la Biblia y te lo digo desde el principio. Esta Biblia es la tuya, tú me llamas, te la entregamos. No importa donde tú estés, buscaremos a la persona adecuada que viva en tu propio pueblo o en el pueblo más cercano para que tú tengas la Biblia. Nuestro objetivo es que cada español tenga una Biblia. Ojalá podamos hacerlo. Pero ¿sabes que cada año se imprime millones de Biblias? Y que está recogido en los derechos humanos, de que el ser humano tiene el derecho fundamental de tener acceso a la Biblia. Así es que tómatelo como algo tuyo y llámame, no la compres, yo te la voy a regalar. ¿De acuerdo? Pues que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene. Quédate. Jesús te justifica de tus pecados. No vale lo que tú hagas a Dios, sino lo que Dios hizo por ti. ¿De acuerdo? Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene.